Bienvenido a mi canal. Si este contenido te gusta, suscríbete y ayúdame a hacer crecer este sueño. Todo empezó con una pregunta sencilla. Una niña pequeña preguntó, ¿puedes arreglar nuestra puerta? Mamá tiene miedo. El director general de al lado apareció a medianoche. Las casas de ese barrio se alineaban en filas silenciosas, todas compartiendo el mismo camino agrietado que se extendía hasta la carretera principal. Pero había una línea, no marcada pero innegable, entre una parte de la calle y la otra. En el extremo más lejano estaba una casa que siempre parecía pertenecer a otro vecindario. Revestimiento limpio, un porche con una lámpara que se encendía cada tarde exactamente a las 6. Los setos estaban recortados, el sendero barrido y la puerta nunca chirriaba. Era la casa de Nathanael. Tenía 36 años y vivía solo. Nadie sabía a qué se dedicaba, aunque suponían que era algo importante, algo que exigía silencio y orden. En el barrio lo llamaban el hombre del final. Siempre educado, nunca cercano. Unos cuantos hogares más abajo, en un apartamento gastado con la pintura descascarada y el porche vencido, vivía Claire Bennett con su hija de 3 años, Winnie. Su puerta principal hacía tiempo que había dejado de ser útil. El marco de madera estaba deformado por años de mal tiempo. La cerradura se atascaba más de lo que funcionaba. Para cerrarla, Claire tenía que tirar con todas sus fuerzas usando ambas manos. Una de las tablas ya empezaba a despegarse por arriba, y la rendija que dejaba silbaba cuando el viento pasaba a través. Cada noche el frío se colaba dentro, rozándoles los pies mientras se sentaban juntas junto al calefactor en la sala. Había pensado muchas veces en arreglarla, pero primero venía el alquiler, luego la comida y todo lo demás tenía que esperar. Aquella mañana la lluvia había cesado, pero el viento seguía siendo cortante. Claire le subió la capucha a Winnie y abrochó el botón superior de su abrigo cuando salieron afuera. «Hace frío, ¿verdad?», dijo, acomodándose su propia bufanda con una mano mientras con la otra sujetaba los deditos de Winnie. Winnie asintió. Otra vez, todo seguía avanzando. Sus botas hacían suaves chasquidos sobre el asfalto mojado. Caminaban hacia el borde de la manzana, donde el sendero se abría a la carretera principal. La mente de Claire zumbaba. El turno de la noche anterior había sido demasiado largo y había dormido poco. La imagen de la puerta chirriando con el viento volvía una y otra vez. Más adelante estaba la puerta de Nathan. Él iba impecablemente vestido, el cabello perfectamente peinado. Sus movimientos eran suaves, casi mecánicos. Claire bajó un poco la mirada. Solo otro vecino pasando de largo. Pero Winnie soltó su mano y dio 2 pasos rápidos hacia adelante. Se detuvo a unos pocos pies de Nathan. Alzó la cabeza y, con calma y claridad, dijo, «¿Puedes arreglar nuestra puerta? Mamá tiene miedo». Claire se quedó helada. El aliento se le cortó, como si esas palabras le hubieran golpeado el pecho. Corrió hacia adelante y levantó a Winnie en brazos. «Lo siento mucho», dijo, con la voz temblorosa. A veces dice cosas así. «Perdón si te molestó». Nathan se movió. Claire apartó la mirada, el corazón latiéndole con fuerza. Hacía tiempo que había aprendido que personas como él, con casas seguras y abrigos limpios, no querían ser parte de una vida desordenada como la suya. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó más rápido de lo necesario. Winnie miró por encima del hombro de su madre, confundida. No entendía por qué aquel momento se sentía tan pesado. Nathan no prometió nada, no gritó, pero las palabras de la niña sonaron más fuerte que el viento. «Mamá tiene miedo». Esa noche la tormenta regresó. El viento golpeaba el techo con fuerza creciente. La lluvia azotaba las ventanas como grava esparcida. Dentro de su casa, Nathan estaba sentado junto a la ventana. Las paredes no crujían, las luces no parpadeaban. El silencio interior era cálido, envuelto en calma. Pero por el rabillo del ojo, entre las sombras borrosas de la lluvia, vio parpadear la luz de la ventana frontal de Claire. La puerta se movía otra vez, no de par en par, no abierta del todo, sino temblando, como si no pudiera decidir si quedarse firme o ceder ante la tormenta. Dejó su libro a un lado. Una vez más, el eco volvía. Por un momento no hizo nada, pero el sonido de aquella vocecita regresó a su mente. «¿Puedes arreglar nuestra puerta?» Nathan suspiró. Alcanzó su impermeable. Se lo puso, luego cruzó el pasillo y tomó una pequeña caja de herramientas gastada. Se detuvo una sola vez junto a la puerta y después salió a la noche. La lluvia no había cesado del todo. Caía en hilos finos y constantes, arrastrados por un viento que aullaba a través del estrecho callejón entre las casas.
El cielo era de un profundo color pizarra, iluminado solo por breves destellos de relámpagos lejanos. Dentro, Claire mecía suavemente a Winnie, tarareando en voz baja, intentando ayudarla a dormirse. La niña se movía un poco, pero no se quejaba. Afuera, el viento empujaba las paredes como un extraño que quisiera entrar. Entonces llegó el golpe. Suave, pausado, nada agresivo. Solo lo suficiente para hacerse notar. Claire se quedó inmóvil. Su corazón se detuvo un instante entre el miedo y el instinto. Colocó con cuidado a Winnie, acomodó mejor la manta y se dirigió hacia la puerta. A través del pequeño vidrio en la parte superior vio una silueta, alta, quieta. Abrió apenas un poco. Allí estaba Nathan. Su impermeable estaba empapado y se le pegaba a un hombro. En la mano llevaba la pequeña caja metálica de herramientas. Sin paraguas, sin sonrisa, solo calma. Vine a mirar la puerta, dijo. Si no es un buen momento, puedo volver más tarde. Su voz era pareja, desconocida, pero no distante. Claire dudó, luego abrió un poco más. Está bien, gracias. Nathan se quedó bajo el alero del porche, sin entrar. Se giró hacia la puerta y la observó por un momento. La bisagra de aquí está corrida, dijo, señalando cerca de la parte superior. Puedo arreglarlo desde afuera. Claire se hizo a un lado, cruzando los brazos, no por el frío, sino por costumbre. Lo miraba con atención. Él no echaba un vistazo al interior, no hacía preguntas. Sus ojos permanecían en la puerta, en las herramientas, en la tarea. Y entonces, algo pequeño lo cambió todo. Era una tontería, pero calmó algo en su pecho. Winnie asomó la cabeza por detrás del borde de la cortina para mirar a Nathan y a su perro. El perro, Buster, como ella recordaba, estaba sentado obediente a su lado, sin ladrar, sin inquietarse, simplemente allí, como si nada fuera fuera de lo normal. Nathan se agachó junto a la bisagra inferior. Por un instante se detuvo. Sus ojos se entrecerraron levemente. El marco agrietado, el pestillo oxidado, el frío que se colaba por la rendija. Todo le recordó con demasiada claridad otra noche, otra casa. Una mujer de pie en una puerta, sosteniendo su miedo detrás de una sonrisa cansada. Su madre parpadeó una vez, negó suavemente con la cabeza, como intentando apartar el recuerdo, y dijo, «¿Te importa si alumbro aquí?» Claire asintió. Sacó su teléfono, encendió la linterna y la sostuvo justo por encima de su hombro. La dirigió con cuidado para iluminar el metal sin darle en los ojos. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Sin decir palabra, Claire se alejó y volvió con un paraguas viejo y gastado. Lo abrió con cuidado y lo sostuvo lo justo para cubrirlo. Un lado de su suéter pronto quedó empapado. Ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el viento, la lluvia golpeando el porche y el suave clic de las herramientas contra el metal. Nathan trabajaba despacio, con precisión, sin prisa, como si estuviera reparando algo mucho más delicado que una simple puerta. Cuando terminó de apretar los tornillos, se quitó el impermeable y lo dobló. Lo metió en la rendija donde el panel estaba deformado, bloqueando el viento para que no entrara. Se puso de pie. La puerta ya no temblaba. Claire se acercó, la empujó suavemente. Se movió limpia, suave, y luego encajó. Sin chirridos, sin vibraciones. Soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su voz le tembló. «Gracias. Nadie me había ayudado nunca con cosas así». Nathan negó un poco con la cabeza mientras cerraba su caja de herramientas. «Todos merecen una puerta que cierre bien», dijo. Y así, casi sin darse cuenta, todo siguió, como si estuviera señalando la hora o comentando el clima. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó algo en la pequeña repisa junto a la puerta. Una tarjeta sin nombre, sin empresa, sin número, solo, Nathan, al otro lado de la calle. Luego, con un gesto cortés de cabeza, llamó en voz baja, «Buster». El perro se levantó sin hacer ruido y siguió a Nathan mientras bajaba de nuevo bajo la lluvia. Claire se quedó en el umbral, observándolos desaparecer en la tormenta. Cerró la puerta lentamente tras ella. Encajó con un clic firme. La lluvia seguía afuera, pero dentro algo estaba más tranquilo que antes. Algo había cambiado. No el viento, no las bisagras, algo más profundo. Después de aquella noche, Nathan había arreglado su puerta. Winnie hablaba de él todos los días. Lo llamaba el señor Arregla-Todo, como si fuera un personaje de uno de sus libros con dibujos. Le contaba a Claire cómo había estado bajo la lluvia, cómo no miró dentro de su casa,
como su perro simplemente se quedó allí en silencio. Luego, una mañana, se sentó con sus lápices de colores y dibujó un dibujo. Una casa con una luz amarilla brillante, la puerta principal cerrada y un perro descansando en paz en el porche. Ese mismo día, cuando Claire iba con Winnie de regreso a casa desde la guardería, la pequeña llevaba el dibujo bien apretado entre las manos. Al acercarse a la casa de Nathan, lo vieron de pie en su porche delantero. «Mamá», susurró, tirándole de la manga. «Quiero darle esto». Claire se detuvo. No estaba segura de si era buena idea, pero luego asintió en silencio. Cuando Winnie se acercó y le tendió el dibujo, Nathan se agachó un poco, tomó el papel con cuidado y lo miró durante un largo momento. Después esbozó una leve sonrisa. «Gracias», dijo, «nada más». Claire estaba a su lado, observando en silencio. Dijo poco cuando se marcharon. Pero más tarde, esa misma noche, Nathan pegó el dibujo en la parte delantera de su refrigerador. Era lo único en su casa que no tenía que ver con trabajo ni con utilidad. Y se quedó allí. De camino a casa, algo empezó a inquietarla. El momento había sido cálido. Sí, pero ahora las dudas se colaban en su mente. Winnie había cruzado un límite. Nathan había sido amable. Al día siguiente, Claire eligió otra ruta para volver, una que no pasaba frente a su casa. Y al día siguiente hizo lo mismo. Winnie no lo notó. Se quedaba junto a la ventana después de la escuela, con los lápices de colores en la mano, y preguntó en voz baja, «Mamá, ¿crees que el señor arreglador se pondrá triste si ya no le digo hola?» Claire no respondió. Unos días después, Nathan estaba fuera regando sus plantas. Levantó la vista y vio a Claire al final de la fila de casas, casi escondida entre varios autos estacionados. Iba a apartar la mirada cuando notó algo. Una mujer mayor cercana perdió el equilibrio y tropezó. Claire, aunque claramente tenía prisa, dejó su bolsa de compras y corrió a ayudar. La ayudó a sentarse en el borde de la acera. Sacó pañuelos de su abrigo para limpiar el raspón de su brazo, le ofreció agua y se quedó con ella hasta que llegó un familiar. Cuando la mujer estuvo a salvo, Claire levantó su bolsa y siguió su camino, sin mirar atrás para ver si alguien lo había notado. Pero Nathan sí lo vio. Se quedó inmóvil, aún con la manguera en la mano, pensando en su madre, que siempre se detenía a ayudar a otros, incluso cuando ella tenía tan poco. Y en cómo, cuando fue ella quien necesitó ayuda, nadie se detuvo por ella. En ese instante, vio a Claire con claridad, no a través de rumores ni miradas fugaces, sino a través de sus actos. Y comprendió que ella ayudaba no porque esperara algo a cambio. Ayudaba porque así era ella. A la mañana siguiente, Claire encontró una pequeña caja en su porche. Dentro había un sistema básico de cerradura inteligente y una hoja doblada de papel en la que se leía: «Úsala o no, solo manténla a salvo». Sin nombre, pero ella lo sabía. Esa noche, al volver tarde del trabajo, algo la esperaba. Encontró una bolsa de papel junto a los escalones de su entrada. Dentro había un sándwich caliente y una botella de leche. Se quedó allí un buen rato antes de tomarla y entrar en silencio. Desde ese día, cada vez que ella y Winnie regresaban a casa después de que oscurecía, la luz del porche ya estaba encendida. Nadie lo mencionó nunca. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Claire comenzó a saludar con un leve gesto cuando veía a Nathan. Un gesto pequeño, sin miedo ya, y él le devolvía el saludo. Buster caminaba a su lado, tranquilo como siempre. Un día, al pasar frente a su patio, Nathan se detuvo. «Buster está envejeciendo», dijo con suavidad. «Le gusta tener a alguien con quien sentarse en el porche. Si ustedes dos no están ocupadas, están invitadas a acompañarnos cualquier día». Claire miró a Winnie, que ya le sonreía. Aquella tarde se sentaron afuera. Claire en los escalones, Winnie junto a ella, acariciando a Buster como a un viejo amigo. Nathan se sentó frente a ellas, no demasiado cerca. Habló de la brisa, de una ardilla que una vez se metió en su ático y de los sonidos extraños que hacía. Era charla sencilla, pero de esa que deja espacio para algo más. Cuando el cielo se oscureció, Claire se levantó y llevó a Winnie adentro. Cerró la puerta con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que no necesitaba echarle llave de inmediato. El miedo que solía instalarse en su pecho cada noche seguía allí, pero era más ligero. Había hecho sitio para otra cosa, algo pequeño, algo parecido a la confianza. Ese día, Claire y Winnie tomaron el camino conocido hacia la casa de Nathan. Claire llevaba en las manos un pequeño paquete, envuelto con cuidado en papel marrón. Dentro había unos sencillos pastelillos caseros. Nada especial,
Solo algo tibio, suave y hecho con cariño. Nathan abrió la puerta, sorprendido de verlas. Su expresión se suavizó cuando Claire le tendió el paquete. Como si el momento lo pidiera. Ella habló. «Pensé que tal vez te gustarían», dijo. Él esbozó una leve sonrisa y luego se detuvo. Hubo un destello breve en sus ojos, de esos que aparecen justo antes de decir algo que uno no suele decir. «Hoy es mi cumpleaños», dijo. Las palabras salieron casi con timidez, como si resultaran extrañas incluso para él. Claire parpadeó. «Oh, no lo sabíamos». Nathan asintió. «Lo supuse». Miró a Winnie, que ya sonreía al ver a Buster acostado junto a la alfombra de la sala. «Si no están ocupadas», dijo, «les gustaría quedarse a cenar». No fue una invitación formal. Fue tranquila, simple. Claire dudó. Pero Winnie ya había dado un paso al frente, tirándole de la mano. Claire miró a su hija, luego a Nathan, y dio un pequeño asentimiento. La cena comenzó con gestos pequeños. Nathan abrió su refrigerador y sacó ingredientes que no tenía del todo pensado usar. Claire lavó verduras en el fregadero, cortó el pan con movimientos lentos y cuidadosos. Winnie se sentó a la mesa de la cocina, coloreando en su cuaderno y hablándole a Buster, que parecía entender cada palabra. El calor en la habitación no venía de la estufa. Venía de los sonidos suaves de personas moviéndose alrededor unas de otras, llenando un espacio que durante mucho tiempo había sido demasiado silencioso. En cierto momento, Nathan empezó a hablar en voz baja, sin dramatismo. Les contó sobre su madre, sobre las noches en que la lluvia se filtraba por las ventanas rotas, cuando su propia puerta nunca cerraba del todo y cuando el sueño nunca llegaba de verdad, porque tenía que escuchar cada crujido, cada ruido en el pasillo, por si acaso. Hablaba despacio, como alguien que abre una caja que ha estado sellada durante años, sin saber bien qué puede haber dentro. Claire escuchaba sin interrumpir. No hizo preguntas. No las necesitaba, porque la forma en que lo contaba, sin rabia ni amargura, era suficiente. Y al final, algo se abrió. Hacia el final de la cena, el silencio cambió. Claire miró su plato vacío y luego empezó a hablar. Su voz era más baja, casi un susurro. Le contó cómo había estado embarazada sola, del día en que su familia dejó de contestar sus llamadas, de las salas del hospital y los largos viajes en autobús, de la noche en que dio a luz y salió por las puertas corredizas hacia la nada. Nathan no dijo nada por un momento. Luego habló. «Nadie me despidió el día que me fui a la universidad. Empaqué mis cosas y salí por la puerta solo». No era una comparación. Era una confesión, una manera tranquila de admitir que a veces hay dolores a los que las palabras no siempre alcanzan. Más tarde, después de cenar, Claire ofreció ayudar a recoger. Se acercó al fregadero, se remangó y metió las manos en el agua tibia. El tintinear de los platos era lo único que había entre ellos. Winnie se había quedado dormida en el sofá. Buster volvió a acomodarse junto a ella. Claire mantuvo la mirada en los platos enjabonados. Cuando habló, su voz fue abierta. «Nunca nadie se ha quedado», dijo. «No para ayudar, no de verdad». No se quejaba, solo decía la verdad. Nathan estaba a un paso de ella, dejando que el silencio los acercara. Esperó hasta que ella giró un poco, lo justo para mirarlo. Entonces, con suavidad, levantó la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el dorso de la palma. Su toque fue ligero, sin exigir nada. «Entonces esta noche me quedaré», dijo en voz baja. «Solo esta noche, si te parece bien». Claire no respondió con palabras, pero tampoco se apartó. La cocina se sentía distinta ahora. No más brillante ni más silenciosa, solo llena. No hubo promesas, no hubo declaraciones, solo la sensación frágil y poderosa de dos personas que por fin permitían que alguien estuviera a su lado. Desde ese momento, Nathan empezó a aparecer en pequeños gestos. Ayudó a Winnie a arreglar un robot de juguete al que le faltaba un brazo. No hizo de ello algo importante. Y así, sin hacer ruido, él se quedó. Se sentaba con las piernas cruzadas a su lado en el suelo, sosteniendo los diminutos tornillos en una palma mientras ella miraba con silenciosa admiración. Cuando a Claire le costaba colgar una simple repisa en la cocina, él traía a su nivel el talado y su calma habitual. Trabajaba con cuidado, sin asumir nunca el control, preguntando siempre primero. «¿La quieres aquí?», decía. Su voz era siempre respetuosa. Claire asentía, observándolo moverse por su pequeña cocina imperfecta. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No hubo grandes gestos, no hubo promesas.
Solo manos suaves arreglando pequeñas cosas que llevaban mucho tiempo rotas. Pero las cosas pequeñas no pasan desapercibidas por mucho tiempo en un lugar donde todos se observan. Empezaron los murmullos. Es el tipo rico del final de la calle, ¿no? Seguro que ella hizo algo para llamar su atención. Las madres solteras hoy en día saben cómo funciona esto. Claire escuchó a una de ellas decirlo afuera de la lavandería. La mujer lo dijo lo bastante alto. No directamente a ella, pero lo suficientemente cerca como para golpear como una bofetada. Ese día caminó de regreso a casa con la cabeza baja y los hombros tensos. Cuando Nathan se enteró, no se enfadó. En lugar de eso, tomó sus herramientas. El sábado siguiente por la mañana, Nathan desplegó una mesa plegable junto a los buzones comunes con un cartel que decía, Día de reparaciones gratis. Nada llamativo, solo él. Unas cuantas bombillas de repuesto, clavos, un taladro inalámbrico y una nevera con botellas de agua. Iba de casa en casa preguntando qué necesitaban arreglar. Cambió luces rotas en los porches, apretó escalones flojos, reparó una puerta chirriante que había molestado a un vecino durante meses. Cuando la gente le preguntaba por qué lo hacía, él simplemente decía, todos vivimos en la misma calle, debería ser un lugar seguro. No mencionó a Claire ni a Winnie ni una sola vez. Y otra vez, todo volvió a moverse. La semana siguiente se instalaron 2 sensores de movimiento al final del callejón. En varias puertas viejas aparecieron cerraduras nuevas. Cuando le preguntaron por eso, Nathan dijo, es del fondo de seguridad de la comunidad. Ese fondo no existía. Él lo había pagado todo. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y las primeras luces de los porches parpadeaban, Winnie estaba sentada junto a Nathan en los escalones de Claire. Las piernas le colgaban balanceándose en el aire. Lo miró y preguntó, ¿por qué nos ayudas tanto? Nathan hizo una pausa. Pensó en todas las veces que deseó que alguien estuviera en el porche mientras su madre luchaba por mantener la puerta cerrada contra la tormenta. Miró a Winnie y dijo, porque alguien debió ayudar a mi mamá. Luego, más bajo, y nadie lo hizo. Esa noche llegó un viento fuerte desde el norte. Poco antes de las 10, toda la calle quedó a oscuras. Un transformador se había estropeado. Las casas del lado de Claire perdieron la electricidad por completo. La oscuridad era total. Sin luces en los porches, sin el zumbido lejano de los refrigeradores o los calefactores. Claire acababa de acostar a Winnie cuando notó movimiento fuera. Un sonido leve de paso sobre la grava. Lento, pero cercano. Se quedó inmóvil, la mano suspendida sobre el teléfono, los ojos fijos en la ventana. No había luz para ver nada. Solo la silueta de su propio miedo, de pronto otra vez grande. Un minuto después, sonó un golpe suave. Abrió la puerta apenas una rendija. Nathan estaba allí, con una linterna en una mano y Buster a su lado. Me quedaré aquí, dijo, hasta que vuelva la luz. Claire quiso decir algo educado distante, pero las palabras no salieron. En vez de eso, dejó la puerta entreabierta y se sentó dentro, apoyando la espalda contra ella. Las manos entrelazadas. Afuera se oyó el sonido suave de Buster acomodándose y la voz de Nathan, baja y firme, tarareando algo que ella no reconocía. Pasó 1 hora, luego 2, y justo cuando parecía terminar, algo más comenzó. Las luces parpadearon poco después de la medianoche. Claire se levantó y abrió la puerta un poco más. Nathan miró hacia arriba, asintió una vez y luego se puso de pie. Ella no lo detuvo, pero por primera vez en muchísimo tiempo, Claire regresó a su casa, exhaló despacio y se sintió a salvo. De verdad, completamente a salvo. Aquella noche no llovía, pero el viento rugía por los callejones como algo inquieto e invisible. Claire limpiaba la mesa de la cocina, preparándose para llevar a Winnie a la cama, cuando notó que algo no estaba bien. El sensor de movimiento afuera no se encendió. Siempre lo hacía. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. El callejón detrás de la casa se veía más oscuro de lo normal, tragado por las sombras. Entonces lo oyó. Un leve sonido metálico. No fuerte, no claro. Solo lo suficiente para que se le encogiera el estómago. Winnie tiró de su camisa. «Mamá, ¿por qué está tan oscuro?» Claire no respondió. Cerró con llave la puerta trasera y luego revisó la de frente. Su corazón empezó a latir más rápido, cada golpe pesado en el pecho. El teléfono ya estaba en su mano. El nombre de Nathan estaba en la parte superior de la pantalla. Lo miró, luego se detuvo. Había vivido demasiado tiempo creyendo que debía con todo sola. Si lo llamaba ahora, ¿no lo estaría poniendo en peligro?
No era su responsabilidad. Apagó las luces de la casa y llevó a Winnie al dormitorio. «Acuéstate, cariño», susurró. «Estoy aquí». Justo cuando acomodaba la manta sobre su hija, se escuchó un sonido corto y seco en la puerta trasera. Un solo clic. No un golpe, una prueba. Alguien había intentado el cerrojo. Claire se quedó inmóvil donde estaba. Su cuerpo rígido, como si incluso respirar pudiera delatarla. Al otro lado de la calle, Nathan trabajaba en su oficina cuando su teléfono emitió una alerta. El sistema de seguridad que había instalado para el vecindario, un pequeño proyecto que financiaba en silencio, informaba de actividad inusual. Las luces detrás de las casas habían sido apagadas manualmente. Nathan se acercó a la ventana. Y otra vez, el silencio habló primero. La casa de Claire estaba completamente a oscuras. Ningún movimiento, ningún ruido, ningún pedido de ayuda. Fue precisamente ese silencio lo que lo inquietó. Tomó su chaqueta y salió a la calle. Nathan avanzó por el sendero estrecho detrás de la casa de Claire y activó los reflectores. Una luz blanca y brillante inundó el callejón, borrando cada sombra. Un hombre estaba allí, atrapado a la vista. No gritó. No estaba borracho, solo alguien que probaba puertas y no esperaba ser visto. Nathan dio un paso al frente, no para perseguirlo, sino para mantenerse firme, y habló con claridad. Su voz era estable. «Hay cámaras en esta zona. La policía ya viene». El hombre retrocedió, luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Nadie fue tocado. Nadie resultó herido, pero el peligro había sido real. Claire abrió lentamente la puerta principal. La luz del callejón se derramó hacia adentro. Vio a Nathan de pie a cierta distancia, lo bastante cerca para protegerla, lo bastante lejos para respetar su espacio. Sintió que las rodillas le fallaban. Se sostuvo del marco de la puerta para no caer. Nathan encontró su mirada. «No hiciste nada mal al tener miedo», dijo. La policía llegó poco después. Revisaron el área, tomaron declaraciones y dejaron una advertencia. No hubo arrestos. Cuando se fueron, la calle volvió a quedar en silencio. Nathan no se marchó. Invitó a Claire y a Winnie a su casa por un rato. «Solo para tomar algo caliente», dijo. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque Claire apenas podía mantenerse en pie. Se sentaron junto a la chimenea. Winnie se durmió rápido en el sofá, acurrucada al lado de Buster. Claire sostenía una taza con ambas manos, mirando las llamas. Luego levantó la vista hacia Nathan. Su voz se quebró. «No tengo miedo por esta noche», dijo. «Tengo miedo por lo que significa. Si no puedo seguir sosteniéndome sola, tengo miedo de que, si algún día dejo de ser fuerte, todos se vayan». Nathan se apresuró a consolarla. Él habló despacio y con claridad. «No estoy aquí porque seas débil. Estoy aquí porque has sido fuerte sola durante demasiado tiempo». No la tocó, pero tampoco se fue. Claire bajó la cabeza. Una lágrima cayó, no de miedo, sino de algo desconocido. Alguien se había quedado después de que el peligro pasara. Más tarde esa noche, Nathan las acompañó a casa. Revisó cada cerradura, cada luz, cada rincón. Solo entonces se marchó. Claire se quedó detrás de su puerta cerrada, la mano apoyada en la nueva cerradura. Por primera vez, sus pensamientos no corrían hacia mañana. Se asentaron en una verdad tranquila. Ya no necesitaba fingir que no tenía miedo. Claire y Winnie se quedaron en la casa de Nathan unos días después del susto. Debía ser algo temporal, solo hasta que todo se sintiera estable otra vez. Pero estar allí parecía más fácil. Nathan se esforzaba, eso era evidente. A la mañana siguiente intentó preparar el desayuno y quemó las tostadas. Los huevos quedaron demasiado salados y olvidó calentar la leche. Pero cuando puso el plato torcido frente a Winnie dijo, «Boila, el plato especial del chef». Ella se rió y aplaudió. «Eres gracioso», dijo. «Sigue siendo el señor Manitas». Nathan se rió. «Arreglo puertas, no omelettes». Claire también rió, sin contenerse. No porque sintiera que debía hacerlo. Era una risa real, breve, repentina y sincera, la primera en muchísimo tiempo. Más tarde ese mismo día, Nathan estaba sentado en el suelo de la sala con Winnie, mostrándole cómo doblar papel para hacer un pequeño robot. Sus manos grandes luchaban con los ángulos delicados, pero seguía intentándolo. «Este tiene alas», explicó, «para que pueda volar si tiene miedo». «¿Y si vuela?», preguntó Winnie. «¿Quién ayuda a los demás?». Nathan la miró y luego sonrió con suavidad. «Tal vez se quede el tiempo justo para ayudar a construir algo más seguro».
Claire estaba de pie en el marco de la puerta, observándolos. Y de pronto, todo se sentía distinto. Ya no se sostenía como antes, con los brazos cruzados y los hombros tensos. En lugar de eso, se apoyó suavemente en el marco de la puerta, los hombros relajados. Algo en su pecho había cambiado. No había desaparecido, pero se había aflojado. Aquella tarde, Nathan les propuso dar un paseo por el jardín detrás de su casa. El sol bajo volvía doradas las flores. Una brisa ligera se movía entre ellos. Winnie corría unos pasos adelante, persiguiendo a una mariposa. Claire se quedó al lado de Nathan, junto a un grupo de caléndulas. El aire aún estaba tibio. Nathan miró hacia ella, luego al suelo, a sus propios pies, y después otra vez arriba. No dejó de pensar en esa noche, dijo en voz baja. No en el peligro, sino en lo que vino después. Claire se giró para mirarlo. Nunca quise solo arreglar tu puerta, continuó. Quiero construir algo. Un lugar, un hogar, donde tú y Winnie se sientan seguras conmigo. No alargó la mano. No se acercó más. Solo lo dijo, claro, sin presión, sin miedo. Los ojos de Claire se llenaron. Apartó la mirada, intentando contenerlo, pero las lágrimas llegaron igual, suaves y silenciosas. Winnie volvió justo a tiempo para ver a su mamá secarse las mejillas. Miró de uno a otro, luego corrió y abrazó la pierna de Nathan. «Puedes quedarte», dijo simplemente. Nathan la rodeó con el brazo en respuesta. Claire respiró hondo, luego otra vez, y asintió. No con duda, sino con algo tranquilo y real. Un sí que no venía de ser rescatada, sino de haber sido vista. No era un cuento de hadas, no era una solución mágica, solo el comienzo de algo entero. Durante los meses siguientes, Nathan trabajó en silencio, paso a paso, transformando la vieja casa de Claire en algo nuevo. No grandioso, pero firme y seguro. Cambió el techo, reforzó las paredes y reconstruyó los escalones delanteros donde la madera antes cedía bajo pies cansados. Claire ofreció ayudar, pero él siempre sonreía y decía, «Solo dime dónde quieres la repisa». Un día, al volver a casa, encontró un buzón nuevo con su nombre escrito en él. Y entonces, una vez más, todo cambió. No solo su nombre, Claire Bennett y Winnie Ale. Parpadeó, luego alzó la vista hacia Nathan, que estaba en el porche con las manos manchadas de pintura. «¿Compraste la casa?», preguntó, aún sorprendida. «La compré», dijo él, «pero no la dejé a mi nombre». Le tendió una carpeta con el nuevo título de propiedad. 2 nombres impresos con claridad. No el suyo. Tú y Winnie son las dueñas ahora. Todo esto es de ustedes. Claire abrió la boca y luego la cerró. No había palabras lo bastante fuertes para sostener lo que sentía. Solo lágrimas y un gracias en voz baja, susurrado contra su hombro más tarde esa noche. Pasó un año. Nathan siguió dirigiendo su empresa, pero su rutina cambió. Trabajaba desde casa con más frecuencia. Llevaba a Winnie a la escuela cuando podía y regresaba a tiempo para cenar la mayoría de las noches. Claire, con el apoyo de Nathan y Winnie, volvió a su antigua pasión, el diseño de interiores. Al principio tomó trabajos pequeños, un café del barrio, el vivero de una amiga, pero cada proyecto le devolvía la confianza. Un boceto, una paleta de colores a la vez. Las paredes de su casa se llenaron de risas. Robots de papel colgaban del techo de Winnie. Las plantas en macetas florecían en rincones que antes eran fríos. Y en el refrigerador, bajo imanes y dibujos hechos con crayones, aún colgaba aquel primer dibujo de Winnie. La puerta cerrada, la luz brillando y el perro en el porche. Winnie dejó de llamarlo el señor Manitas. Ahora lo llamaba Papá Nate. Y justo cuando parecía un recuerdo lejano, volvió la lluvia. Una tarde, casi exactamente un año después de aquella primera noche de tormenta, empezó suave y luego más fuerte, golpeando las ventanas como dedos conocidos. Claire estaba en la cocina, tarareando, mientras Nathan leía un libro en el sofá. Un crujido fuerte recorrió el pasillo y luego, ¡bam! La puerta principal se abrió de golpe. Y al final, todo volvió a ponerse en movimiento. La empujó una ráfaga de viento. Winnie corrió hacia ella con los ojos bien abiertos, el cabello volando detrás. «¡Papá!», llamó, brillando de emoción. La puerta se volvió a romper. Nathan se levantó, se acercó y la alzó en un solo movimiento suave. Miró la puerta, luego a Claire, que se puso a su lado con una sonrisa tranquila. «Entonces la arreglamos», dijo, levantando un poco más a Winnie entre sus brazos. Afuera la lluvia seguía cayendo,
Pero dentro todo estaba en calma. Las luces brillaban cálidas, la casa se mantenía firme, y frente a esa puerta, ahora bien cerrada, estaba una familia de 3. No perfecta, pero completa. Allí donde todo comenzó y donde por fin encontraron su hogar.